Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el domingo 15 del tiempo ordinario. Vamos a escuchar las lecturas de la Palabra de Dios que se proclaman en la liturgia de este domingo. Recuerden que el domingo, por encontrarnos en el ciclo B de lecturas, estamos escuchando principalmente el Evangelio según San Marcos. Hoy, en el capítulo 6, oímos los versículos 7 al 13, que dicen así: En aquel tiempo Jesús llamó a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y decía: Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe, ni os escucha, al marcharos, sacudíos el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. En este Evangelio de San Marcos, Jesús ya ha enviado a sus apóstoles a predicar la buena nueva del Evangelio del Reino, a echar demonios, a curar enfermos. Pero ahora Jesús les da instrucciones muy concretas acerca del modo en que tienen que realizar esta misión. En estos días pasados, en las misas del tiempo feriado, es decir, entre semanas, sin que haya lecturas especiales, escuchamos en San Mateo el discurso apostólico, y estas enseñanzas, con ciertas variantes propias de cada uno de los evangelistas, ya las hemos oído. Sin embargo, vamos a insistir en ella desde esta perspectiva de Marcos, que es propia. Así pues, las condiciones desde las que anunciar el Evangelio. Porque no se trata sólo de transmitir o enseñar una doctrina, sino la vida del apóstol va a ser ella misma evangelización, va a ser ella misma testimonio frente a los que todavía no creen en Jesús. Jesús llama a los 12 para enviarlos de dos en dos. Ya los había ido llamando uno por uno o por parejas a ambos hermanos, en el caso de Simón y Andrés, o Santiago y Juan. Y ya los ha enviado, pero ahora va a detallarles este envío. Les da autoridad sobre los espíritus inmundos. No dice expresamente que ellos tengan que exorcizar, aunque lo harán. Pero la autoridad la llevan. Jesús los establece sobre los ángeles caídos, en favor de los hombres. La autoridad sobre los espíritus inmundos se da precisamente para liberar a los hombres. Vamos a ver entonces cuáles son las pautas que les da Jesús. En primer lugar dice que para el camino lleven un bastón y nada más. El bastón es el objeto en que poder apoyarse.
La marcha se puede hacer un poco más ligera, sobre todo cuando el terreno es abrupto, cuando el terreno es difícil. Por supuesto, este mandato de Jesús tiene, además de su significado inmediato, directo, un significado simbólico. Los apóstoles son enviados de dos en dos. De hecho, cada uno de ellos va a ser bastón para el otro, apoyo para el otro, ayuda para el otro. Cada uno de ellos va a ser para su hermano enviado con él un sostén, va a ser para él un consuelo en las aflicciones, va a ser para él la mínima comunidad de amor desde la cual anunciar a un Dios que es amor. Por tanto, pueden llevar un bastón de madera, un palo que ellos se han preparado, pero ya han dicho que deben llevar ese bastón humano que es un hermano. El cristiano, para su caminar por este mundo, a veces tan abrupto y difícil, también es bueno que tenga un bastón, que tenga a alguien de plena confianza, con suficiente formación, con suficiente experiencia en los caminos de la vida cristiana, en los caminos del Espíritu. Qué importante es que el cristiano disponga de un padre espiritual o director espiritual o consejero espiritual o un confesor de plena confianza, bien seguro que pueda dar la orientación necesaria en el momento oportuno. Ese será nuestro mejor bastón en el camino de la vida cristiana. Pero además el cristiano debe tener una comunidad de referencia. Ese será también su bastón, su cayado en el que apoyarse. Una comunidad con la que orar, puesto que el Señor quiere que junto a nuestra oración personal, individual, nosotros practiquemos periódicamente la oración comunitaria, que nos pongamos de acuerdo, como el mismo Señor dice en el Evangelio, para pedir unidos a nuestros hermanos las cosas que necesitamos y pedirlas con la seguridad, con la certeza de que seremos escuchados y atendidos en nuestra súplica, porque donde dos o más se ponen de acuerdo para pedir algo al Señor, Él que está en medio de ellos se lo concederá. Por tanto, el cristiano tiene que buscar una persona y una comunidad de referencia. He dicho en primer lugar para orar, en segundo lugar para formarse en ella, para formarse con ella. En tercer lugar, una comunidad que le ayude a discernir el paso del Señor por su propia vida y a elegir lo que conviene, elegir lo que complace al Señor, elegir lo que es realmente su voluntad. Sí, la voluntad no siempre se manifiesta de un modo extraordinario, ni tampoco de un modo ordinario a la persona individual. A veces el Señor manifiesta su voluntad sobre una persona a la comunidad creyente en la que esa persona está inserta. Por todos esos motivos el Señor puede decir que permite un bastón, y a nosotros también nos permite ese bastón, ese apoyo, ese complemento espiritual de un consejero espiritual de una comunidad cristiana de referencia. Y dice nada más, con esto es suficiente para avanzar. No hay que llevar con uno una biblioteca de libros, de consulta, de manuales, de autoayuda. No tenemos que llevar la suma teológica
o las mejores obras espirituales del siglo XX y XXI. Nos basta y nos sobra ese bastón para el camino. Y ahora dice Jesús lo que no es necesario llevar: ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja. Fíjense ustedes, ¿por qué no hay que llevar pan? Algo tan sensato y tan prudente. Por una sencilla razón: porque el cristiano, el apóstol, tiene que orar de veras en medio de aquellos hombres a los que es enviado. Tiene que orar con ellos la oración que Jesús nos enseñó. La tiene que enseñar sus palabras, pero tiene que mostrar con obras que la vive plenamente. Y en la oración del Padre Nuestro, la oración del Señor, Jesús manda pedir: danos hoy nuestro pan de cada día. Por tanto, de nada sirve tener reservado y preparado el pan de ayer. Se pide el pan de hoy, haciendo un ejemplar acto de fe, de abandono, de confianza en la providencia divina. Dios, que cuida hasta de los pajarillos del cielo y no permita que caigan en el suelo sin que Él lo autorice. El Señor, que cuida de las flores del campo, de los lirios del campo. El Señor cuida con muchísimo más motivo de los discípulos de su Hijo, de los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos son el regalo que Él, el Padre, concede a su Hijo. Ellos son los que van a ser los continuadores de la vida de su Hijo, y los entrega a su Hijo para que su Hijo Jesucristo los forme, los modele a su imagen y semejanza, para que Él los modele, dejando en ellos su impronta, para que ellos, los discípulos de su Hijo, reproduzcan en sus vidas y en sus personas la imagen única del Hijo amado. Por tanto, que no lleven pan, para que toda la confianza se ponga en la providencia divina, la confianza en un Padre que no abandona a sus hijos, que les da, que les provee del pan de cada día. Además, que no lleven alforja. ¿Por qué no lleven alforja? Porque no es necesario llevar más equipaje. Y además, porque el discípulo tendrá que vivir en muchas ocasiones de la caridad de los hombres, de la limosna de los hombres. Y hay que quitar incluso la tentación de recoger limosna suficiente para varios días en aquellos lugares donde la gente sea generosa o donde yo sea bien recibido.
así recojo abundante limosna que me sirva para otros momentos de carestía. ¿Recuerdan ustedes lo que se manda en el libro del Éxodo en relación al maná que Dios hace llover del cielo para alimento de los israelitas? Entre las normas que Dios da era que se recogiera lo necesario para un día, pero que no se conservara nada para el día siguiente. Solamente podían recoger para el día siguiente el viernes, para descansar el día del sábado y no tener que ir a recoger por el suelo el maná, para vivir el precepto del Señor que implicaba el descanso sabático. Y efectivamente nos cuenta la Biblia cómo el viernes podían recoger con comodidad el doble de ración, pero si lo hacían cualquier otro día de la semana, lo que guardaban, lo que reservaban para el día siguiente, a pesar de estar bien protegido en una vasija o en una orza, se les estropeaba, se les corrompía, no les servía como alimento. El Señor ya educaba a su pueblo en los tiempos antiguos, en los tiempos del desierto. Ahora, para quitar de sí esa tentación, la tentación de recoger lo suficiente para alimentarse durante 2 días y así no tener que pedir, así no tener que confiar en la providencia diaria de Dios, que no lleven tampoco alforja. Así por mucho que les den, no podrán llevárselo con ellos. Y tampoco que no lleven dinero suelto en la faja. Que no lleven aquello que les hace también incluso inútil la alforja, porque con el dinero pueden comprar lo que quieran en el lugar a donde vayan. No, que ese dinero suelto, aunque sea simple calderilla, aunque no sea cantidad importante, aunque no sea oro ni plata, sino calderilla, que tampoco la lleven. Que la confianza sea más límpida y más ejemplar para con las personas que ellos traten. Y ahora sigue diciendo el Señor, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. ¿Qué quiere decir esto? Ir descalzo era propio de los esclavos, también de muchos criados, particularmente de los de inferior rango, con mucha frecuencia a los niños, en general la gente muy pobre, pero sin necesidad de ser rico ni una persona acomodada. Las personas que tenían un trabajo eran artesanos, pequeños comerciantes. Ellos calzaban al menos unas sandalias, protegían sus pies de esta manera. Jesús, en primer lugar, quiere que lleven sandalias para que no parezcan simplemente pordioseros, personas que no tienen oficio ni beneficio, o simplemente siervos o esclavos. Los apóstoles no son siervos ni criados del Señor Jesucristo, son sus amigos, son sus discípulos, y no tienen que tener apariencia de criados, no tienen que tener apariencia de esclavos. Y su pobreza no es la miseria de quien nada tiene. Ellos han abandonado casas, familias, profesiones, incluso riquezas, por seguir a Jesús. No está bien que vayan descalzos. Pero también hay otro motivo. El discípulo está para ser enviado por Jesús en misión, está para recorrer caminos, está para subir a la montaña en compañía de su maestro y no abandonarle jamás. Y para eso es mucho mejor que vaya calzado. Para caminar muchos kilómetros, los pies descalzos se lastimarían. Para subir peñas, rocas, riscos, terrenos abruptos, para ir al monte con Jesús, los pies se dañarían. No, que lleven sandalias.
pero no una túnica de repuesto. ¿Por qué? Porque esto sí se consideraba un elemento más de lujo. Muchas personas solamente disponían de la túnica que llevaban puesta, y en cuanto era posible aprovechaban algún momento, no cada semana ni cada mes siquiera, pues para lavarla, para asearla, aprovechando seguramente tiempo en que hubiera más calor, etcétera, o que pudieran estar a cubierto o quedarse en casa. Por tanto, no la túnica de repuesto, porque también el tiempo de la misión implica de tiempo en tiempo volver a casa junto a Jesús. Por tanto, no es necesaria ni la alforja para acumular bienes, ni la túnica, pero sí el bastón y las sandalias. Es el equipaje mínimo del caminante, del discípulo. Y luego el Señor, lo veíamos también en el Evangelio de San Mateo, pone mucho cuidado en instruir a sus apóstoles acerca del alojamiento en casas de los pueblos o aldeas a donde se dirigen. En la casa donde entréis, quedaos allí hasta que os vayáis de aquel sitio. Por supuesto, si en aquella casa os reciben como huéspedes. Si os reciben como huéspedes, la bendición y la paz descenderá sobre esa casa, porque el Señor dará el 100 por 1 a quienes hayan tenido suficiente fe y generosidad para alojar a sus discípulos, como si le hubieran alojado a él mismo. Él no dejará de recompensar ese favor. Por tanto, no os vayáis de aquel sitio, no hagáis ese feo a quien tan generosamente os ha hospedado, que no parezca que hay pretensión de buscar una casa mejor, más cómoda, más rica. No, la primera casa en que entréis y donde os reciban, allí os quedaréis hasta que os marchéis de aquel lugar, de aquel sitio, de aquel pueblo. Y si en un pueblo no os reciben ni os escuchan, sacudíos el polvo de los pies. Porque si quien os recibe va a recibir al mismo Cristo, quien os expulsa, quien os despide, está rechazando al mismo Cristo. Y termina el evangelista diciendo que ellos salieron a predicar la conversión, que echaban muchos demonios, que ungían con aceite muchos enfermos y los curaban. El evangelio, que como decía yo el otro día, no son solamente palabras, sino que son sobre todo obras. Y queridos hermanos, que esta enseñanza de Jesús a los apóstoles, sepamos también nosotros aplicárnosla a nosotros mismos y extraer de este discurso de Jesús criterios para nuestra vida cristiana. Él os bendiga y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el padre Manuel Horta.